Hola niños, hoy hablaremos del Imperio Inca. Nuestro objetivo es describir la civilización inca considerando la ubicación geográfica, estructura política, organización social, religión, formas de cultivo y alimentos. ¿Quiénes fueron los incas? Los incas fueron una de las grandes civilizaciones que habitaron en el continente americano en el pasado. Sus características culturales maravillaron a quienes se establecieron con posterioridad en su territorio. Veamos su ubicación. La civilización inca se ubicó al suroeste de América del Sur, en los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia y Argentina. ¿Ya? Aquí están todas las partes, los territorios que estuvo la civilización inca. La ciudad y su división. Bueno, el área de influencia que fue llamada Inca fue llamada Tahuantinsuyo, ¿ya? La parte de Tahuantinsuyo se dividió en 4 zonas o suyos, ¿ya? Que estaban de acuerdo a los puntos cardinales. El primero era Chinchasuyo. El Chinchasuyo está destacado, aquí donde estoy viendo. Estoy mostrando acá Chillanchisuyo, fue la región ubicada al noreste del Cusco, desde la costa del norte del Perú hasta el Ecuador. Después ven el Contisuyo. El Contisuyo, ven acá, yo estoy mostrando, el Contisuyo fue el área que comprendía la costa al sur de Perú, al suroeste del Cusco. Después tenemos el Collasuyo. El Collasuyo se encuentra en esta parte de acá. Fue la zona ubicada al sur del Cusco, que incluía el norte de Chile y de Argentina. Después el Antisuyo. El Antisuyo, acá lo estoy señalando, fue la región ubicada en la zona selvática y cordillerana al este del Cusco. Vamos a ver la organización social. Como todas las civilizaciones mesoamericanas, tiene una organización social y una pirámide. Primero tenemos acá el Sapa Inca. El Sapa Inca era una alta nobleza de posición superior. Aquí tenemos el Sapa Inca. Después tenemos la baja nobleza, que estaban los sacerdotes, jefes del ejército y funcionarios del gobierno, y tenían más de algún privilegio. Dentro de esta pirámide también encontramos los campesinos. Los campesinos eran la fuerza del trabajo, llevaban una vida sencilla y debían prestar servicio al Estado. Después encontramos la pirámide al final, los yanacona, los esclavos. Eran servidumbre que debían servir en los trabajos domésticos y también trabajos básicos. También encontramos un sistema económico en los incas, ¿ya? Esto era porque ellos tenían una gran extensión territorial, lo que hacía facilitar la organización administrativa y la comunicación entre los diferentes países o regiones. Recuerden que estaba Argentina, Chile, Bolivia y Perú, ¿ya? Entonces, como había que una comunicación, se recreó una red de caminos llamada Capac Ñan, que significa camino principal, ¿ya? Entonces, esas eran nuestras redes de comunicación a través de los caminos llamados Capac Ñan, que significa camino principal. Bueno, entre estos caminos también encontramos refugios o posadas, ¿ya? Lo que ellos, por ejemplo, como caminaban mucho porque iban de una región a otra, tenían que descansar porque eran muy largos los caminos. Tenían que descansar, tenían que comer, tenían que también hidratarse. Entonces, había unas posadas o refugios que se llamaban tambos, ¿ya? Los tambos eran refugios o posadas a donde los incas descansaban. Ya, también veremos las terrazas de cultivo. Las terrazas de cultivo que acá observamos en la imagen eran construcciones sobre laderas de las montañas en las que la tierra de cultivo se sostenía en piedra. El riego era fundamental. El agua se dirigía por medio de canales desde los pisos más altos hacia arriba. Si observan, aquí son todas terrazas de cultivo. En esta parte de acá, ellos cultivaban todo su alimento. Vamos a la otra. La vida cotidiana, el rol de la mujer. Las mujeres se encontraban en una posición inferior a la de los hombres. Si bien
las que pertenecían al grupo campesino a veces ayudaban a sus esposos en las tareas agrícolas y pastoriles, por lo general estaban dedicadas a tareas domésticas y el trabajo textil. Bueno, el rol del hombre, el hombre no pertenecía al grupo de las nobles, se encargaban de trabajar la tierra, mientras que eran artesanos o también eran pescadores. Quienes tenían entre 18 y 50 años debían trabajar un par de meses al año para el Estado en las tareas relacionadas con la minería, el ejército y la construcción de obras públicas, acuérdense, como los caminos, porque recuerden que los caminos eran muy importantes. Vamos a ver la religión. La religión. Los incas poseían una religión oficial basada en el culto a la naturaleza y a los antepasados. Cada uno poseía su propio antepasado protector, el cual adoraban junto a algunos objetos. Inti, el dios del sol, era la divinidad más importante del imperio inca. También vamos a hablar del desarrollo cultural. Aquí tenemos, la cultura de los incas se recogió por mucho más de los progresos de los años, ya era un progreso cultural muy, muy destacado. Y aquí vamos a ver algunos avances científicos también y algunos desarrollos culturales. Aquí tenemos 3 desarrollos culturales. Tenemos el calendario inca que se observa acá. Vamos a contar un poquito. El calendario inca era un sistema de medición de tiempo empleado por los incas que contaba de 12 meses a 30 días. Estaba determinado a partir de la observación del sol y de la luna. ¿Ya? Después ustedes ven acá, esto se llamaba quipus. El quipus deriva del quechua, que significa nudos o ligadura. ¿Ven que aquí tienen como unas ligaduras o unos nudos? Fue un instrumento de almacenamiento de información que con ellos llevaban el registro de una contabilidad, de todas las cosas que ellos hacían, de una contabilidad, de registro y registros numéricos a través de estos que eran los nudos. Después vamos a ver acá ahora el jarro pato. El jarro pato fue una expresión típica de la alfarería de la cultura de Aguita. Esta forma de jarro, que era un pato silvestre y de postura nadador, tiene colores amarillo, rojo y negro y son diseños típicos de esa cultura inca. Ya niño, ahora te invito a trabajar en la guía número 7. Hola niños, hoy veremos la guía de historia-geografía de cuartos básicos y veremos el modo de vida inca. ¿Ya? Nuestro objetivo es describir la civilización inca considerando ubicación geográfica, estructura política, organización social, religión, formas de cultivo y alimentos. ¿Ya? Hablamos también que los incas fueron una gran civilización, ¿ya? Con muchas costumbres y adelantos técnicos de varios pueblos de los Andes y centrales. ¿Ya? Vamos a ver la ubicación geográfica de los incas. La ubicación geográfica de los incas tenían sus tierras o regiones que se llamaban Tahuantinsuyo. Los Tahuantinsuyo se dividían en 4 regiones, ¿ya? Que era el Chinchasuyo, que está en esta parte de acá, entre Perú, Tacontisuyo, también está en una parte de Perú, Antisuyo, está en una parte de Bolivia, y Collasuyo, que está entre una parte entre Chile y Argentina. Bueno, en la primera actividad lo que tienes que hacer, tienes que observar el mapa, la ubicación geográfica de los incas y realizar las diferentes actividades que hay, ¿ya? Como despintar y escribir el nombre del Océano Pacífico, donde corresponde, etc. También dice, cada región pinta y escribe el nombre de cada región del territorio ocupado por los incas. Recuerda que son 4, ¿ya? Y tienes que hacer la otra actividad. Bueno, la organización social. Vimos que la organización social sería en la Nosapa Inca, que era el máximo, era el noble máximo, ¿ya? Era el que tenía el mayor poder. Después venía la nobleza, que eran todo lo que eran ejército, sacerdotes. Después teníamos los Auyus, que era el pueblo, y los Yanaconas, que eran los esclavos. Aquí también tenemos la reciprocidad y la retribución. La reciprocidad consistía en la prestación
consistía en la prestación y recepción de bienes y servicios entre personas unidas por un lazo, ¿ya? Acá siempre había una reciprocidad. Eso quiere decir, por ejemplo, que yo le prestaba algo a una persona y la persona también me retribuía, ¿ya? La redistribución era lo siguiente, estaba concentrada en la producción y la distribución de las comunidades en épocas de carencia, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando habían, por ejemplo, tenían pocos alimentos o no se podían, por ejemplo, no podían consumir alimentos porque no lo tenían, la distribución quería decir que le daban el Sapa Inca o la mayor, le daban de la nobleza o el Sapa Inca, le daba en épocas de carencia algunas cosas para comer, algunas cosas también para alimentarse a los que más lo necesitaban. También teníamos un sistema económico que eran las terrazas de cultivo, que lo vimos anteriormente, que eran en parcelas escalonadas, construidas con piedras y también estaban en las montañas, ¿verdad? Ahí también tienes que hacer un ejercicio y tienes que hacer una actividad sobre el sistema de cultivo de esta época de los incas. Después la vida cotidiana de los incas. Ya hablamos mucho también de la vida cotidiana, los roles entre el hombre y la mujer. Y tienes que leer también, observar acá las imágenes, leer y también ver el canal de YouTube, a donde vas a ver también los roles del hombre y la mujer y responder las actividades. También encontramos la religión de este pueblo inca. Y también tienes que leer también esta parte de acá, de la religión, para que puedas responder la comprensión lectora. Y el desarrollo cultural. En esta actividad tienes que explicar con tus propias palabras 4 elementos que están acá. Recuerda que estos elementos también están en el PowerPoint y en los contenidos del canal de YouTube, a donde los podrás ver cada uno de estas ilustraciones que se encuentran acá. Ya, niño, cualquier duda, consulta, me pueden escribir a mi correo. Ya, niño, nos vemos en las clases número 1, que vamos a partir con la ubicación geográfica de los pueblos incas. Nos vemos.